Hola queridos amigos, Nelson Pineda Brito les saluda desde el mágico y enigmático Ecuador. Esto que vamos a presentar este día es contundente, es importantísimo porque casi nadie habla de este tema, de la verdadera cronología de la humanidad, de la verdadera historia de la humanidad, de los puntos exactos y fechas exactas y cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque la historia nos ha mentido. Porque la parte científica también nos ha mentido. Porque nuestros conquistadores también nos han mentido. Ustedes saben a quién me refiero con nuestros conquistadores. Amigos, este día tenemos a un personaje importantísimo que nos va a compartir sus enseñanzas, su sabiduría. Él es Diego Estrella, es de la ciudad de Machala, de aquí de nuestro precioso Ecuador, y viene realizando investigaciones 11 años. Pero lo más importante o contundente después de todo este bagaje que tiene él de conocimientos es que él es uno de los discípulos o el discípulo predilecto de Ruth Rodríguez Sotomayor. ¿Lo dije bien? Sí, está muy bien. Ruth Rodríguez Sotomayor. Para los que no sepan, y les invito a que chequen ahí, para los que no sepan quién es Ruth Rodríguez Sotomayor, ella fue, porque murió recién hace un año y medio, más o menos, 2 años, ella fue una de las más grandes y contundentes investigadoras del tema de nuestra historia, de nuestra verdadera historia si hablamos de América, sí, y si hablamos del Ecuador, porque ella fue ecuatoriana, fue guayaquileña, vivió en España casi toda su vida y ella investigó muchísimo, escribió unos libros contundentes en donde habla de la verdadera historia de América. Yo he hablado unas pocas veces de este tema, pero ¿quién más que Diego Estrella, que le tenemos aquí con nosotros en este día en nuestro estudio? Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Bien, bien, encantado de estar aquí con Nelson, compartiendo un poco el conocimiento que se tiene prohibido, ¿no? Claro, conocimiento prohibido. Diego, cuéntame, ¿tú eras uno de los discípulos o el único discípulo? ¿Tuvo más discípulos, Ruth? Mi conocimiento viene de mi fuente, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Ella fue mi maestra en vida. No tuve el placer de conocerla en vida. Personalmente, digamos. Tuve el placer de conocerla personalmente porque yo estaba en Ecuador todo este tiempo haciendo investigación sobre el pasado Y ella todo el tiempo viviendo en España. y ella todo el tiempo estuvo en España, entonces estuvimos por Facebook pasando información. Ok, tú estuviste como 6 años recibiendo conocimientos de Ruth, ¿no es cierto? Sí, así es, estuve 6 años ilustrándome con ella, todo, cosas que yo nunca pensé aprender de sí, ¿no? No sabía la historia de América, la historia prohibida de América, ¿no? ¿Cómo nace Diego? ¿Cómo nace? Este es solamente una introducción, ¿no es cierto, amigos? ¿Cómo nace tu curiosidad, tu deseo de investigar? ¿Cómo es lo que nace? ¿Desde cuándo nace esto? Toda mi vida ha estado marcada, la verdad, por sucesos paranormales y misterio. Viene, creo, de familia, tengo mucha familia en Minas, gente muy vieja, por parte de Saruma, parte alta del Oro. Desde niño viene esas cosas que se mueven solas conmigo y todo eso, ¿no? Entonces me ha fascinado todo lo paranormal desde un principio. Soy escritor de terror y ciencia ficción, manejo esos dos géneros. Ah, tú escribes eso. Así Sí, me pasaste un video el otro día, me pareció muy interesante. Te pongo una nota, te pongo 9/10 en el video. sí, escribo sobre mismo, sobre lo que me enseñó Rook. De eso es la base de mis escritos también. Perfecto. Bien, Diego, vamos a entrar ya en contexto. Amigos, no se pierdan nada de los detalles que nos va a hablar Diego. Repito, fue alumno de Ruth Rodríguez, fue su discípulo, sí, y lo que sabe Diego posiblemente no sepa nadie más, porque a Diego le ha tenido esa gentileza, esa confianza de darle estos conocimientos. Ruth Rodríguez hace muchas entrevistas, seguramente algunos han leído sus libros, yo no he tenido la fortuna de leer sus libros, pero he visto casi todas las entrevistas, pero lo que Diego sabe posiblemente no sabe nadie. ¿Qué entonces vamos a hablar, Diego, este día?
es la verdadera... Sí, verá, estamos titulando como para que no se pierda la gente, tener una verdadera cronología de la humanidad. Sería eso el tema, la verdadera cronología de la humanidad. Perfecto. Ya, Diego, entonces comencemos. Se marca por la primera era, sería una era antediluviana, donde se puede distinguir, está marcada en un periodo del uso de la roca volcánica andesita, Ya. que tiene una antigüedad de 230.000 millones de años. Pero los surcos en la piedra, como las piedras de Ica, que es una biblioteca, nunca han querido los alemanes decir la antigüedad del surco de la piedra, por supuesto. Oh, qué interesante. Le estamos viendo esta imagen, ¿no es cierto, Diego? Que sería una recreación de la... ¿Nos puedes decir en la siguiente? Tú dime nomás y voy pasando yo. Tú dime nomás. Esa es la Puerta del Sol en Tiwanaku. Claro que sí. También, como le estoy diciendo, todo en Tiwanaku está utilizado por rocas megalíticas andesitas que marcan esta era. Construcciones ciclopias, las ciudades aéreas, los mundos subterráneos como el Culhuacán, que significa el oro sagrado, que es con el que está hecho la biblioteca metálica que está en la Cueva de los Tallos. En esta época también se puede distinguir por el arte de la glíptica en piedra, la creación del perfeccionamiento de la astronomía y la invención de fichas o cuentas en arcilla para los cómputos. Ok. Estamos viendo otra imagen, ¿no es cierto? Sí. Eso tiene que ver con lo que estás diciendo. Sí, sí. Todo esto es en Tiwanaku, los templos de Tiwanaku. Aquí muestran, este sería el templo más antiguo antes del diluvio. Todas estas caras muestran todas las civilizaciones que habían en ese momento en la Tierra. Por eso todas estas caras en piedra todas son diferentes, ninguna se parece. Hay unas que parecen la misma raza alienígena, ojos grandes. Son los que todos estos templos han utilizado, donde llegaban navegantes de Atlántida, llegaban de Lemuria, llegaban los griegos de Egipto. Pero esto es en este templo en Tiwanaku, en Bolivia. En Bolivia, ¿no es cierto? Es el más antiguo del mundo. Es uno de los templos más antiguos. El más antiguo y principal. Es uno de los más antiguos y los principales, dices, Diego, ¿verdad? Puedes pasar las imágenes. Ok. Perfecto, vamos a seguir pasando las imágenes. Estamos recreando aquí. Todo esto es el templo de Tiwanaku. Pasa. Las construcciones megalíticas, como te digo, todas estas construcciones marcan la primera era, que es la era antediluviana, ¿no? Estas son las pirámides de Cosacachi en Ecuador, que también son construcciones megalíticas que marcan épocas antediluvianas. No son investigadas, pero están aquí en Ecuador, cerca de Quito. Ah, esto es, déjame... Las pirámides de Cosacachi. Ah, no, es de las otras, porque se parecen a... Claro, por supuesto. Se parecen a las pirámides ya me voy a acordar de Sumeria, de sí, los mayas. Sí, pero hay otras pirámides también más arriba de Quito que yo he estado como 3 veces, que se parecen muchísimo. Nosotros somos cuna madre de Ecuador. Después de Tiwanaku es Ecuador, Bolivia y Perú respectivamente. Sudamérica hasta el norte de América. A ver, repíteme eso. ¿Cómo es esa situación? Primero son las pirámides. Después del diluvio la gente sale de Tiwanaku. En Tiwanaku también hay bóvedas. En todos los Andes hay una bóveda. Son bóvedas como la Cueva de los Tallos, que es una de las entradas. Pero son bóvedas que recorren del norte a sur de la cordillera de los Andes, desde Ecuador a Argentina, a la Patagonia. Son acondicionadas para que la gente pueda sobrevivir a ese cataclismo que fue la caída de la luna Kenos, la atracción del asteroide actual que es nuestra luna. Entonces, la atracción que tuvo la Tierra y ese asteroide provoca la subida del mar. Es un choque de la Tierra al quedar atrapada la luna de este asteroide. Y ese choque provoca la subida del mar en el planeta y con ello el diluvio que tanto cuentan, que fue la aniquilación total de toda la humanidad, la pasada humanidad. Ok, lo que tú dices es contundente porque tú dices Ecuador, Bolivia y Perú, ¿sí? Serían... ¿Qué serían? Las primeras cunas de todo, después del diluvio. Serían los lugares donde la humanidad empezó a prosperar otra vez, ¿no? Se salió de las galerías, bajan de Tiwanaku, la raza guara blanca,
Y nosotros en Sudamérica, nosotros somos la raza roja. Entonces, ahí luego después están los mitos de los gigantes en la costa que llegan a Ecuador, sobrevivientes también, pero hay gigantes que son los mayas de la Atlántida, y hay gigantes que son de las islas polinesias del Pacífico, que son salvajes que llegan a Manta y Manabí. Empiezan a secuestrar a mujeres, a comerse las cosas y empiezan a tener guerras con sus habitantes que estaban. Ok, pero este es otro tema que es cierto en realidad, es completamente cierto. Vamos a continuar con las imágenes, ¿no es cierto? Sí. Ya. Los templos igual son construcciones megalíticas en los primeros reinos de la India. Igual se pueden ver que son formas piramidales ya más trabajadas, pero prácticamente son los mismos constructores. Son construcciones ciclopias en Rusia. En Rusia. En Siberia. ¿Y qué tiene que ver Rusia Europa. con el tema este? Como te digo, la raza Guara, si tú te pones a buscar en todo el mundo, los nórdicos, los más nórdicos están en Rusia. Entonces, Los Guaras son de... Guara significa blanco, en Aymara Runasimi. Entonces, en todo el continente americano están muchos de los que salen de Tiwanaku, es la cultura Guara, y de ahí salen los caras. De la cultura Guara de Tiwanaku salen los caras, los íberos y los tupiguaras, los suros, los huancas y los campas, que son los que llevan el conocimiento de las campas al Tíbet. A ver, lo que tú estás diciendo, Diego, para poder ir comprendiendo nosotros es que desde aquí, desde Bolivia, desde Ecuador, desde Perú, sale la cultura. Sale de aquí la cultura hacia otras partes del planeta Tierra, partes lejanas del planeta Tierra. Son los primeros navegantes. Salen los primeros navegantes. O sea, nosotros éramos, ¿qué? Éramos exploradores, éramos investigadores. Aquí había grandes maestros, eso es lo que tú quieres decir, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya, y de aquí, lo que Diego está diciendo, está asegurando que desde aquí, desde el Ecuador, Bolivia, Perú, sale la cultura hacia otros lugares. Cuna madre de la actual humanidad. Cuna madre de la cultura, ¿no es cierto? Tiwanaku, Ecuador, Perú y Bolivia respectivamente eran antes uno solo, Perú y Bolivia. El Tahuantinsuyo, Sí, lo que se conoce. No, era Perú y Bolivia eran un solo país, se puede decir, no eran juntos, era lo mismo. Lo que pasa es que Simón Bolívar tuvo el error de su vida de separar el Alto Perú y el Bajo Perú. Okay. El Alto Perú fue Bolivia actualmente y el Bajo Perú es Perú. Hubo un fraccionamiento. Claro, entonces el separar el mismo país está provocando actualmente muchas guerras. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces con las imágenes. Sí, seguimos pasando. Sí. Más construcciones megalíticas en Rusia. Esto se puede ver también en los Andes, en la parte de Perú y Bolivia, que les dicen las cajas Rumis, que recién están viendo esto, explorando. Pero en Rusia se puede ver lo mismo al otro lado del mundo, más antiguo y más ciclópeo, más megalítico aún, más grande. Ok. Seguimos pasando, son estructuras de tuberías muy antiguas, hay muchas en arcilla, con recubiertas de carbón para que el agua sea potable, en épocas antes del diluvio, como te digo. Antes del diluvio serían este tipo de tecnologías. Lo que estamos viendo son construcciones ciclopias y antidiluvianas, todas estas imágenes. Okay. Podemos ver tecnología en piedra, por eso te digo, la era antidiluviana la marcan las piedras gigantes, las construcciones ciclopias. Entonces, esto fue en los últimos hallazgos en Rusia que se han hecho. O sea, es la misma tecnología que nosotros creamos. Así es. La misma raza Guara que de Tiwanaku, que supuestamente vienen del reino de Mu, en el Pacífico. El reino de Mu sale de la raza Tiwanaku, ¿no? Y va a Bolivia, a los altos de Bolivia, donde están los templos de acá, de Tiwanaku y todo eso, la Puerta del Sol que vimos antes. Ellos acondicionan toda la cordillera de los Andes, entonces. Ahí se refugian cuando salen, viajan. La parte de Siberia y Corea de Siberia no estaba congelado antes, no había tanto hielo. Por eso estas construcciones se pudieron hacer. Utilizaban también mamuts, que eso también no se cuenta. Ya. Sí. Podemos pasar otra imagen. Sí, o sea, a ver, lo que Diego está diciendo es de que nosotros teníamos esta tecnología, nosotros creamos estas cosas que estamos viendo aquí en estas imágenes, y de aquí
fue llevado a otras partes, ¿no es cierto? Esto estamos hablando, está en Rusia, Sí, estos que es son exactamente construcciones igual. preamericanas ciclopias en Europa, las primeras construcciones que van para allá y acondicionan. Las primeras humanidades se pueden marcar por sus construcciones gigantes y perfectas. Pero esto, nosotros somos los creadores. Nuestros antepasados. Aquí se puede ver la forma de las piedras megalíticas, cómo eran sus templos, ¿no? Serían como sus antiguos castillos. Y tiene que ver mucho la forma con las primeras construcciones de Ecuador que le Esto, llaman tolas. las famosas tolas, por supuesto, que hay por todas partes aquí, Esta las sería la tolas. perfección de la tola con piedras ciclopias, ya no solo. Pero esto es como una, digamos, como una ciudadela, para que viva la por supuesto, gente. amurallada, perfecta y protegida para cualquier evento de meteoritos y todo, por eso se construían también. Esto se parece muchísimo a las imágenes que yo he visto de la Atlántida. Sí, construcciones circulares Porque son, las primeras, exactamente, son las primeras. son construcciones circulares que tenían los atlantes, o Sí, sea, de alguna manera seguían teniendo este mismo tipo de construcciones acá. Por supuesto, son los primeros maestros, son atlantes y como podemos ver son blancos de la raza guara, ¿no? Serían guaras y atlantes. Y los andinos, nosotros, nuestros antepasados de la raza roja, ellos traen expertos en calendarios astrales, en mapas lunares. Las mujeres inventan el calendario lunar y con ello el calendario de la agricultura. Ok. Aquí podemos ver que es la misma repetición, tanto en Rusia como en Egipto, ¿no? Son construcciones ciclopias con pasillos conectados a constelaciones, como Orión, por ejemplo, aquí en esta imagen. La pirámide de Giza está conectada totalmente en Orión, pero ahora mismo está desincronizada con Orión. Estuvo sincronizada hace más de 12.000 años, estuvo sincronizada. Ahora ya no está porque cambió la polaridad del planeta después de ese cataclismo. De esto yo he hablado algunas veces, Diego, de que las tres pirámides están completamente, fueron construidas milimétricamente, puestas a las tres estrellas del cinturón de Orión. Por supuesto, hace milimétricamente. más de 100.000 años estaban alineadas, ya no están. Porque se movieron los ejes. Porque justo hace 100.000 años lo saben los científicos que hubo una explosión solar muy grande, que eso cambió el eje de la Tierra. Exacto. Entonces ahora ya no están alineadas. Ya no están alineadas, por eso esa es la respuesta. Ok, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, seguimos viendo imágenes. Ok, entonces... Aquí podemos ver como también habían muchísimos mamuts que ellos también ayudaron, porque la gente tampoco nos explica el levantamiento de piedras, pero también se tiene conocimiento. Pero estamos hablando que hubo mamuts aquí claro, en América. Los mamuts eran de en América del Sur. Los mamuts eran de América. Los mamuts no eran de climas demasiado fríos como cuentan los científicos. Ya se están dando cuenta que los mamuts eran de un clima, se puede decir, entre templado y frío, ¿no? Pero no eran de clima de hielo. Eso está ya comprobado en los huesos y los mamuts que se encuentran congelados en Siberia. Perfecto. Seguimos imágenes. Esto es en Rusia, un explorador que hoy en día está muerto por lo que hizo. Pero aquí están sus imágenes, que fue lo que dejó en vida. Ok. Podemos ver la construcción que abarca 36 metros, todo en línea recta, hasta bajar a una bóveda cuadrada perfecta. Que es lo que sabemos que se construye en los tallos y que está en Rusia. Lo que pasa es que en los tallos aún no hemos llegado a donde están las galerías, pero esto nos puede dar una idea de lo que puede haber aquí en el Ecuador. Esta imagen mapa, que estamos viendo es de... Este mapa es de un explorador ruso. Rusia. Ruso, en Rusia. Esto se encontró es una caverna. Sí, es una cueva que se ha encontrado de ciclopia. Son paredes perfectamente labradas en piedras que son inimaginablemente pesadas. Ok. Para que vean, pueden ver cómo está el explorador dentro y se puede ver perfectos cortes, perfectos, como se puede ver. Diego, esto es idéntico, estas piedras son idénticas a lo que hay en la Cueva de los Tallos. Sí, son las piedras enormes, pero completamente labradas y cortadas milimétricamente. Lo que pasa es que nadie se explica cómo las metieron ahí. O sea, ¿cómo hicieron eso? Es algo ilógico para nuestra mente. Exacto, exactamente. Eso es lo que yo me he preguntado. Yo tengo fotos de la Cueva de los Tallos. Son unas piedras idénticas. Aquí podemos ver una escala de la misma cueva que estamos hablando en Rusia, donde vemos al lado una nave, un transbordador espacial completo.
que son 47,2 metros el transbordador, Casi 50 metros. ¿sí? Y la bóveda de abajo, y mire dónde está más o menos la marca, ¿no? De lo que sería la altura. Si pudiéramos meter dentro un transbordador, así, aquí dentro puede caber un transbordador entero. Es muy grande, casi 50 metros Sí, son de grandes profundidad. y nadie sabe por qué es tan perfecto esta parte cuadrada. Dicen que es una especie de tecnología para utilizar en campo Claro, de tierra, está guardar la completamente energía. tallada, digamos Sería así, esa como bóveda. una batería megalítica que nadie sabe para qué la hicieron. Claro. Ujú. Cueva de los Cueva de Tallos, los Tallos, por para que se supuesto. hagan una idea. Esa es mi casa, pues yo le conozco muy bien. Se hacen una idea de también el corte, pero esto es más por el agua. En la Cueva de los Tallos está erosionado por el agua y la inundación. Por eso, Amigo Diego, y ahí voy a diferir contigo. Yo he estado 45 veces. Los científicos dicen que esto, que se llama el arco Juan Morrix, esto es hecho por el agua. Que esto, el agua ha pasado por ahí. El agua no hace ángulos. no, esto no lo hizo el agua. Digo que... el Yo agua, pensé que decías claro, que esto lo hizo el agua. Los ángulos se pueden ver como en Rusia, que son perfectos. O sea, es la misma ingeniería. Exacto. De los O sea, antiguos. ¿cómo el agua? ¿Por qué? Porque los científicos dicen que esto es hecho por el agua y por el paso del tiempo. No. ¿Cómo el agua es capaz de hacer estos ángulos? ¿Cómo el agua es capaz de pulir? No, el agua lo que hace la piedra es redondear. Sí. Eso es lo que hace con el paso del agua y agua. Pero esto no, esto es imposible que el agua haga eso. Sí. Lo que decía el agua, para ser más concreto, es que hay pasadizos ahora mismo cerrados en los tallos porque las riadas que han habido y también, ¿no? Pues se han cerrado con piedras. Exactamente, eso es lo que está pasando. Siempre está cambiando la estructura dentro de la cueva. Seguimos viendo marcas perfectas, cortes perfectos en piedras que son inimaginablemente pesadas, como les digo. Esto se parece muchísimo a la cueva de los Tallos. Después esto también marca la era antidiluviana. Después de las construcciones megalíticas que hemos visto, vienen las piezas en arcilla. Piezas en arcilla son estas. Sí. Ok, miren ahí amigos, estamos viendo. Estas piezas en arcilla son inventadas por las mujeres que tienen cráneo alargado, son las sacerdotisas de la luna. Ellas inventan las piezas de arcilla y con ellas un sistema de cómputo. Sistema de cómputo. Sí, estas piezas las que más se encuentran son en el Ecuador. En el Ecuador están la mayoría de piezas con escritura cuneiforme más antigua que la sumeria. Wow, qué interesante. Ahí tenemos otros Más objetos. piezas de arcilla de Ecuador, museos de Ecuador. Estas piezas son patrimonio del Ecuador, Manta y Manabí. Ok. También tiene una escritura aún no descifrada por las mujeres que te digo de la cultura Esto es un tipo de escritura, ¿no un es tipo de cierto? escritura aún no descifrada, Ok. más antigua que la sumeria. Paso. Sí. Después de las fichas en arcilla, se hacen cuentas en arcilla, que son los quipus, Estas son unas cuentas, claro. o muyuquipus. Ok. Esto sigue siendo de las mujeres antediluvianas, cráneo alargado, tenían poderes extrasensoriales, podían hablar mentalmente con quien iba a pedirles mapas astrales, subían, como te digo, de muchos continentes del mundo aquí a los Andes, de Tiwanaku especialmente, pero había 72 templos de norte a sur en los Andes. Tiwanaku era el centro de todo. Esto es impresionante, esto me mostrabas el otro día, esta embarcación. Sí. Porque yo te decía, ¿en qué tipo de embarcaciones salían nuestros aventureros, nuestros exploradores, ¿no es cierto? Y tú me decías, así es el tipo de embarcaciones que salían desde Sudamérica. Volvemos a hablar, por poner nombres, Ecuador, Perú, Bolivia. Hace 12.000 años exactamente, antes de Cristo, más los 2000 actual, serían 14.000 años, más de 14.000 años, que salieron con estas barcas. La cultura Manabí, Manta, que estas barcas están en los museos de Manta y Manabí, que tienen remos de profundidad. Eso te iba a decir, ¿y qué son esos maderos? Si se fijan, ellos utilizaban las corrientes marítimas profundas del mar, y estos remos eran unos remos gigantes comparados con la estructura de arriba, ¿no? Donde ellos van subidos. Si nos fijamos. Mucho más grande que la embarcación. Entonces, ellos también tenían velas mucho antes que Europa, y mucho antes que los españoles y todo eso, y fenicios. O sea, esto es lo que hace distinto este tipo de embarcación, aparentemente rudimentaria para nosotros, pero si nosotros nos fijamos lo que tú estás diciendo, esos remos son gigantes. Sí, podemos ver los remos, ¿no? Los remos son de profundidad. Es una técnica milenaria de los primeros navegantes de Ecuador,
y de Perú, respectivamente, con el tiempo, Ajá. en que utilizan las corrientes marítimas. Tenemos los remos de resistencia a la deriva, para no perder, que la deriva no nos lleve, la marea no nos lleva a la deriva. Ajá. Controlamos con estos remos más profundos, eran la resistencia de la deriva. Y otros remos en la parte posterior izquierda, tenemos los remos de dirección sin timón. O sea, era todo un mecanismo eso. Utilizamos las corrientes marinas para ir a los otros continentes y dar la vuelta al mundo 4 veces. ¿Sabes que eso es Hace una de miles de años las... atrás. Amigo Diego, esto es una de las preguntas que me hacían la gente Por supuesto, cuando ¿cómo? yo así he esbozado este tema, ¿no? En algunas charlas me decían, ¿en qué tipo de embarcación iba la gente? Tenían que ser unos barcos enormes, unas cosas enormes. ¿Cómo tenían esa tecnología, no es cierto? Sí. Pero en realidad, ahí estamos viendo de que la embarcación no es tan grande, ¿no es cierto? No, por supuesto, estas serían las primeras embarcaciones que tenían los remos de profundidad para ir a lugares muy lejanos. Lejanos, claro. Como otro continente, otras islas. Ahí evolucionaron con los remos de profundidad. Mientras tanto, antes solo tenían sus remos y, como se puede ver, como una casita encima de ellos. Pero cuando ya se ven con el tiempo los nuevos botes, se ven que las casitas de arriba son más grandes hasta casi completar, como los egipcios todo. Iba perfeccionando con los años. Nunca había escuchado ni había visto una imagen con este tipo de tecnología de ese entonces, con remos de profundidad, porque son unos maderos enormes y son anchísimos, ¿no? Sí, O sea, aparte de lo que son largos y tienen claro, tremenda son profundidad, gigantes. son anchos. Son muy Pero gigantes. esto podían manipular desde acá arriba ellos. Podían manipularlo. Ya solo las corrientes siguiéndolo, solo era la manipulación, solo era de girar. Oh, de Solo girar. No Claro. era de No, remar como uno piensa No, el remo. solo giraba. A ver, eso tienes que Claro, explicarlo. por ejemplo, A ver. Aquí podemos ver las líneas que nos muestran cómo estaban, lo hacen Se para vira, girar. sencillamente Se viran de arriba, vira el madero. Ellos viran desde madera. estas puntas de Ajá. aquí. Y utilizaban, como hacemos hoy en día, los aeroplanos con las corrientes que están en el cielo, ¿no? Para poder la resistencia del aire y la Ajá. del plano. Ellos lo hacían lo mismo, pero en la profundidad del mar. Y es alma técnica que hoy en día no se utiliza y no se dice por miedo a contradecir la historia española, que historia del Claro. catolicismo impuesta, que dicen que ellos inventaron los barcos y que Los llegaron los españoles primeros a inventaron América los y barcos, todo, claro, claro. los fenicios. Antes los españoles, los fenicios eran los reyes del mar. Esto, Esto muestra que nosotros en verdad conquistamos el mar como yo te digo, hace 12.000 años, 14.000 para ser exactos, llegamos a las costas de Europa con estos barcos. bueno, yo soy ignorante en este tema de estas cosas que tú nos estás diciendo, entonces voy a volver a recalcar porque esto me parece interesantísimo, ¿no? Entonces, yo veo esta imagen, ¿no es cierto? Se ve una embarcación básica, ¿no es cierto? Y se ve abajo estos maderos, ¿no? Pero, entonces yo digo, ¿cómo manipulan? Porque aquí están las puntas, ¿no es cierto? Este es de aquí toca, ¿no es Llegaría cierto? en las puntas había un Entonces, hueco donde esto no pasan son palos. nuestros típicos remos que tú tienes que utilizar una tremenda fuerza para moverse. Sencillamente esto les das la vuelta, giran. Pero tienen que saber exactamente cómo giran y como tú explicas el mecanismo, uno sirve para las corrientes profundas, el otro sirve para las Para la corrientes, dirección, para dirección y todo. ¡Qué No, ingenio! sí, por supuesto. Al último, vamos a elucubrar, al último de todo esto, ¿quién dio este conocimiento? ¿Quién a estos primitivos pobladores sabios, pero sabios, entienden? ¿Quién les dio el conocimiento? ¿No es cierto? Después hablaremos de eso. Perfecto. Seguimos en la Spondylus de las mujeres. Spondylus. Sí, hacen cuentas también con la concha Spondylus. Son los reyes del mar. Ok. Seguimos viendo Una rueda parece. una rueda de piedra en Tiwanaku. Una rueda de piedra en Tiahuanaco. Ahí está la prueba de que aquí habían ruedas de piedra. Eso es algo contradictorio entre tantas cosas que estamos hablando, porque se habla de que no habían estas ruedas. Siguen marcando la Que esto época. no fue creado aquí, esto fue creado en otras partes del planeta. No, aquí está la prueba. Esta piedra está en Tiwanaku, Bolivia, en las cimas, a miles de metros de altura. Y aquí se puede ver en piedra, épocas antediluvianas, como te digo, esto marca todas las construcciones en piedra, marca una época antediluviana. Estamos hablando de eso ahorita, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que ya conocíamos la piedra, el sistema rotativo de la piedra, por eso el hueco en el centro. Ok. En América del Sur, de pronto fue creada la primera rueda.
Sí, aquí está la prueba, está ¿No es hecha en cierto? piedra. Está hecha en Ahí está piedra. la piedra, Aquí está ahí está ahí está la prueba. La pueden ver en Tiwanaku. Claro, y tú dices a los científicos, historiadores, en dónde fue creado las primeras ruedas para poner esto, fue creado en otras partes de la tierra. Figuran con los griegos, con los romanos. Exacto, con los griegos y los romanos, ellos supuestamente crearon esto, pero no es así. Seguimos viendo en roca andesita, también época antediluviana. Esta es la cuestionada biblioteca de Ica, las piedras de Ica. En Perú. Sí, en Bolivia, en la parte del desierto. Perdón, en Bolivia de mismo. Ica, ajá. Ica no queda en Perú. No, sí, perdón, es el desierto de Ica en Perú. Exactamente, Ajá. queda en Perú. Y Tienes derecho a equivocarte sí, solo por 3 supuesto. veces. No es una broma, amigos. No. De hecho, yo me equivoco tantas veces y cuando uno se equivoca, empiezan las críticas destructivas. O sea, uno no puede equivocarse nunca. No hay mucho No. conocimiento, No. la mente es muy... No, por supuesto. A ver, continúa. Entonces, las piedras de Ica, ¿no? En verdad esto es una biblioteca de la cultura Ica. ¿Qué? Que Pero esto es una especie de animal prehistórico. Sí, tenemos un ¿No es cierto? Triceratops, eso es lo que Un Triceratops, ¿no es cierto? la Eso tal es. cuestionada biblioteca de Ica. Ok. Porque los científicos, como te digo, cuando la mandaron a Alemania, los primeros que encontraron las piedras de Ica, mandaron a datar las piedras a Alemania. Les dijeron que la andesita tenía 230.000 millones de años, pero el surco en la piedra no se lo podían decir. Y ahí quedó. Ok, o sea, no se investigó a profundidad porque hubo ahí un problema, un vacío. Un ocultamiento, porque si ellos decían la datación del surco en la piedra con que está hecha el dibujo los dibujos, desmoronaría toda la cronología de Europa y... Ah, no, la verdad, entonces no es que no sabían, No lo sí, querían sí decir. supieron, Sabían. llegaron a saber, pero no podían decirlo No podían porque, decirlo. porque se iban a meter en serios problemas con los Porque historiadores. los alemanes trabajan con el catolicismo y el cristianismo actual, que prohíben las excavaciones y todo esto. Ok, qué contundente. Son más piedras de Ica. Sigamos Ok. pasando porque vayan viendo. Claro, ahí están unos indígenas, ¿no es cierto? El sol, Adorando al sol. adorando al sol, 2 indígenas, le están botando algo por la boca. O ver más imágenes de dinosaurios cazando y comiendo humanos. Sí, es un dinosaurio, claro. Y este es un humano. Por eso son las cuestionadas piedras de Ica, porque la ciencia actual no admite que hubo una civilización humana con dinosaurios. Claro, parte de los científicos dicen que nunca el ser humano cohabitó con los dinosaurios. Por supuesto. Pero hay unos despiertos, digámoslo así, que sí admiten y dicen que sí hubo esa relación. Aquí podemos ver 4 piedras de Ica. Como digo, esto es una biblioteca de esta civilización gigante, con animales gigantes. Entonces podemos ver cómo cazan, cómo van encima de pájaros, cómo han podido domesticar los dinosaurios. Claro. Sí. Ok. Verán, seguimos en la época diluviana también, antes del diluvio, se hacen Esto es como una tablilla como de bronce o de oro, ¿no es cierto? sí, se hacen las bibliotecas del reino de los Quitus. Del reino de los Las Quitus. bibliotecas líticas del reino de los Quitus también. Seguimos, estas son más piedras de Ica. Se ve aquí cómo hacen operaciones. Ah, están realizando una operación. Sí. Oh, qué interesante. Para atrás, para acá. No. Otra. Ya. Ok, volvimos a la tablilla anterior que parece que fuera de bronce, de oro, algo así parece que fuera esta tablilla. Ahí vemos unas imágenes de personas, de mujeres, parece. Sí, sobre todo de mujeres. Ahí estamos viendo. Observen, amigos. Muy interesante esto. Estas son de las placas que tenía Goyen. Julio Goyen Aguado. Julio Goyen Aguado. Estas son unas fotos inéditas donde se pueden ver las placas de oro que es de la Cueva de los biblioteca Tallos. la Cueva de los Tallos. Lo que pudieron sacar de ahí. Seguimos pasando. Esta foto, dice muy bien la que tiene en la mano. Lo importante es lo que tiene en la mano. Esta foto se ve a Julio Goyen, que es la única foto que se tiene de él, en que está examinando. Nos salimos de ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ok.
está examinando una lámina de oro de las que pudo sacar de la biblioteca de Los Tallos. Es la única foto que se tiene. ¿Quién es de él? Él es... Es Julio Goyen. O está viejo ahí, pero ya, porque Sí. yo le veía siempre en videos joven. Sí. Ahí la que sostiene es una placa, la lámina de oro, que es la biblioteca metálica. Esa es la prueba de que existe la biblioteca metálica en el Ecuador. Bueno, esto es contradictorio, este tema. Esa parte, digamos. Esta es otra lámina que ellos sacaron. Esta es una lámina en cobre con imágenes incaicas, donde se pueden ver las pirámides escalonadas, que también es otra pieza sacada de la Cueva de los Tallos. Esta es otra lámina de oro también de la Cueva de los Tallos con caracteres mayas, donde confirma que los mayas estuvieron aquí dentro de la Cueva de los Tallos y dejaron ahí su conocimiento, porque esta también la tiene Julio Goyen en los museos de Argentina, en las bóvedas que tienen en Argentina. Ok. Se supone que hasta la fecha están y puede ver la gente o ya están ocultas. Solo abrieron una y la foto que podemos ver de Julio Goyen con la lámina en la mano es la única foto que se tiene constancia de que abrieron una caja en Argentina después de la muerte de Borio. Ok. Aquí estamos viendo un escrito. Sí, esta es una carta de Juan Boric, Juan Morix. sí, donde se refiere a la giganta que encontraron en Loja. Es Oh, muy también él se interesante. refiere a, o sea, él hace referencia a los gigantes Y también, en la Juan parte de la Morix. Cueva de los Tallos encontraron huesos de gigantes y aquí está redactado todo lo que él contó y lo que vio. Qué interesante, muy bien. Bueno, Juan Morix era un erudito en muchas ciencias, en muchas situaciones. Ahí estamos viendo otras placas. Parece que fueran de plata. Ahí observamos unos indígenas. Más placas y estelas de plata, esto sería de la dinastía de las mujeres, de la Quillapanacan, es la dinastía andina antidiluviana, donde las mujeres reinaban y mandaban en templos amurallados encima de los Andes. Ok. Aquí se puede ver, donde conocimiento de mi maestra doctora Ruth Sotomayor, donde dice: de los mayas aprendieron los brahmanes de la India. Esto se confirma con este hallazgo en la cuenta larga de los mayas. Figuran las 4 eras, igual que en la India. En la India figura la era del Satya, la era de Treta, la era de Dampara y la del Kali Yuga, que es la actual. Esta es la cronología. El Satya, que es la primera era, marca 1.728.000 años. La segunda era, que es el Treta, abarca 1.296.000 años. El Dampara Yuga dura 864.000 años. Y el Kali Yuga, que es actual, dura 432.000 años. De los que actualmente, si sumamos todo, nos daría 4.320.000 años. Ya. Y sería la cronología al principio de la humanidad conocida y el final de la humanidad conocida, que es cuando acaben los últimos 432.000 años. Pero tú estás hablando esto como una situación profética también, o sea, Sí, como... ellos dejaron marcado el pasado y el futuro en ciclos y este es el ciclo. Nosotros estamos en el Kali Yuga. Estamos en los últimos 432.000 años. Ok, y según esta profecía, según esta... Cuando se acaba el Kali Yuga, que es la era actual, el Kali Yuga es la era de las bajas pasiones, donde reina la maldad, los bajos instintos, y estamos ya en el final del mundo, como lo conocemos. Ok, hay más, ya no hay más láminas, ¿no es cierto? No, Ya no. ya no empezamos. Ok, muy interesante lo que nos dices, Diego. Con todos tus conocimientos, vuelvo y repito, Diego Estrella es de Machala. Él fue uno de los alumnos predilectos de Ruth Rodríguez Sotomayor, esta gran mujer que investigó hasta las últimas consecuencias todo este tema de la historia, de la verdadera historia que ha sido ocultada siempre. ¿Y qué dice la verdadera historia? Según Ruth Rodríguez, según Juan Morix y según el chileno, el profesor Burgos Stone, o sea, los tres coinciden exactamente igual, que nosotros, que de aquí de América, sobre todo de Sudamérica, salió la cultura, salieron los exploradores,
salieron los navegantes y dejaron regada la cultura, la sabiduría en otras partes lejanas de la tierra, como en Hungría, como en Babilonia, como en Mesopotamia, ¿sí? Como en Egipto, como en la India. Le vamos a dar un resumen, esto es sobre el conocimiento de mi profesora, para que sepa un poco de cronología. Entonces sería así, ¿no? La primera era sería la que estamos hablando, la era antediluviana, donde está el uso de la roca andesita, las construcciones ciclopias, las ciudades aéreas, el mundo subterráneo, Culhuacán, que es de la cual de los tallos, que se refiere también a eso. Pero como te digo, hay muchas construcciones en todo el mundo donde eran bóvedas que resguardaron la humanidad de ese cataclismo. La marca, el arte de la glíptica, la creación del perfeccionamiento, la invención de las fichas de cuentas de arcilla por las mujeres, navegación de altura y las primeras migraciones de mar y tierra al norte y centro de Preamérica y a las 4 regiones del planeta. Todo está marcado por un código blanco, que es antediluviano, todo era con un código blanco en piedra. Marca eso, el color blanco marca también lo antediluviano, que significa en sánscrito, el blanco, pureza, verdad, armonía, esencia. Y en esta época están las dinastías de los daitas o gigantes, que vienen de la Atlántida, que son los mayas. De Tiwanaco está la cultura Huara, desciende de Tiwanaco. De esta Huara salen los Caras, los Íbiros y los Tupihuaras, los Uros, los Huancas y los Campas. Del reino de los Quitus en Ecuador salen y llegan aquí los mayas de la Atlántida, que son los Mayahuiscas, los Pan, los Tisalius, los Taurus, los Yanacunas, los Aloas, etc. Ellos tienen también tipos de libros, porque en Europa dice que solo ellos tienen libros y no es verdad. Estamos hablando de libros líticos. Libros líticos, estos antediluvianos. Sí, eso hay que decir, libros líticos. Son libros líticos en piedra. ¿Qué es el libro lítico? A ver, haz un pequeñísimo paréntesis. El libro lítico son piedras labradas perfectamente, no por arañazos, por gente salvaje, no. Perfectamente con direcciones por el mar, marítimas de altura, por las estrellas. Entonces, seguimos. Las piedras labradas se marcan por la biblioteca de Ica, como hablamos y vimos las imágenes de Perú. La biblioteca lítica del reino de los Quitus, que la tiene Estuardo Maldonado en un museo privado en Quito, que se puede ver también ese museo. A ver, esto tiene un señor de aquí del Ecuador, sí. Conserva él algunos libros líticos, algunas piedras en donde está escrita esta historia. Estas tablillas tienen un tipo de escritura cuneiforme, símbolos legados a la India, Persia, y en Europa también están las tablillas de piedra con mapas estelares. De los mayas aprendieron los brahmanes de la India. Esto se confirma en la cuenta larga de los mayas, que figuran las 4 eras que ya dijimos. Claro que sí. ¿Esto quién habla de estas cosas? ¿Quién dice, quién se atreve a mencionar, a decir, a analizar? Nadie. Vuelvo y repito, amigos, porque vamos terminando ya el programa. La verdadera cronología. De la verdadera cronología de la historia de la humanidad. Sí. Diego tiene muchísimo conocimiento, mucho más de lo que nos ha explicado hoy día, que es solamente un esbozo, digámoslo así, de todo este conocimiento que maneja Diego. Porque vuelvo y repito, Diego fue uno de los alumnos de Ruth Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana, guayaquileña, que investigó a fondo todo este tema. Esto no se le toma mucho en cuenta. Yo digo, es mi perspectiva, yo digo que a Ruth no se le dio la contundencia que debía ser. Sí, y claro, por obvias razones también, ¿no es cierto? Porque pocas veces le entrevistaron y todo eso. Entonces este conocimiento se va en contra de todo el bagaje de la historia, sobre todo. Ella contradecía la historia actual. Mi maestra contradecía la historia actual del mundo impuesta por el catolicismo, que es una farsa todo. Toda la religión de ellos proviene de la India. Los judíos, todo esto proviene de la India, de una casta inferior de albañiles analfabetos, que son expulsados y van a Babilonia, después a Egipto, donde sale Moisés y se inventa y hace unos mandamientos en piedra cuando el pueblo se rebela en el desierto. Él inventa esos mandamientos, los baja, y ahí se inventa la religión judío-cristiana. Claro. De una mentira basada en conocimiento real preamericano,
porque los judíos donde iban se llevaban también el conocimiento. En Babilonia le enseñaron el arameo, que no es su idioma, por ejemplo. En Egipto le enseñaron la arquitectura universal, donde así construyeron el templo de Israel con esa arquitectura. A ver, aquí sí se van a confundir los amigos con todo esto que ya acabas de decir. Vamos a tener que hacer una segunda entrega detallando estos temas, el por qué sale la cultura de aquí, de América, sí, sobre todo de estos lugares, volvemos a repetir, sí. Sobre todo, ojo, porque después me van a decir, ¿y no salió de Venezuela? Claro que sí. ¿Y no salió de México? Claro que sí. De toda América. Sí, de toda América, pero sobre todo estamos hablando para centrarnos nosotros, Ecuador, Perú, Bolivia, sí. De aquí sale toda esta cultura, todo este conocimiento. Vuelvo y repito, a Hungría, por poner nombres, porque hay más nombres, ¿no es cierto? Diego me corrige, a Hungría, a Babilonia, a Sumeria, a Egipto, sí, a todos estos lugares en donde estas grandes civilizaciones se creían superiores a nosotros, se creían superiores, los españoles se creían y se siguen creyendo, algunos de ellos, no todos, superiores a nosotros. Resulta que América nunca fue el continente nuevo. Resulta que con todo este conocimiento y estas teorías, resulta que llegamos a la conclusión de que América fue el continente más antiguo del planeta Tierra y que de aquí salió la cultura y los conocimientos a otros lugares del globo. Sí, por ejemplo, con conocimiento de mi maestra, llegan a las costas de Ecuador y fundan el reino del Caracara. Después se encuentran con los gigantes atlantes mayas, hijos del rey Cayapa de los Chanes. Los Pan son los Daitas y gigantes, que es lo mismo. Estos, por eso, suben hasta Caranqui, Ecuador, en Imbabura, donde las mujeres también ya manejaban la astronomía, tenían sus fichas, tenían sus aretes undalas, los hombres. Ellas tenían los espejos de agua en épocas diluvianas y eran expertas astrónomas. Está el Apu Capac Inca, y los fenicios, que son los Campas de Perú. Es el origen de los fenicios, los Campas de Perú. El Chimur son los reinos de Chanchan, que remontan a los 12.000 años antes de Cristo, y de ahí salen los primeros viajes de las culturas americanas a Europa. Ok. Bien, después vamos en un segundo programa o se me viene a la idea hacer una conferencia en la ciudad de Cuenca. Una conferencia para que quede clarísimo todo este tema, para que esto sea detallado y venga la gente y escuche toda esta teoría, que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he dicho unas poquísimas veces. Yo he seguido el trabajo de Ruth Rodríguez, he seguido el trabajo de Héctor Burgos Stone, que dice exactamente igual, sí, y el trabajo, pues lógicamente, de Juan Morix, de estos tres personajes poderosos, contundentes, y vamos a hacer eso. Yo creo que vamos a hacer una conferencia en la ciudad de Cuenca y de pronto también volvemos a hacer una segunda entrega aquí en Facebook y en YouTube. Amigos, nos vamos a despedir. Le queremos agradecer muchísimo a Diego de todos los conocimientos que tiene. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias en nuestro estudio. Vamos a organizar todo esto aquí en la ciudad de Cuenca. Como siempre, la ciudad de Cuenca, precursora de una serie de cosas interesantes, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, ¿estás de acuerdo, Diego? Sí, por supuesto. Invitamos a una conferencia para que sepan la verdadera cronología y la historia prohibida de la humanidad. Exactamente, la historia prohibida de la humanidad. Amigos, nos vamos a despedir. Recuerden compartir, por favor. Recuerden darle like y continuaremos adelante con este tipo de investigaciones también que rompen toda la mentira de la historia que nos han contado siempre y que siguen contando en escuelas, que siguen contando en colegios y hasta en universidades. Un gran abrazo, amigos. Que la pasen muy bien.